Bienvenidos a una nueva entrega de Enemigos Íntimos, el programa donde te contamos las mayores rivalidades de la historia. Hoy hablaremos de dos grandes ajedrecistas, Bobby Fischer y Boris Spassky. Bobby Fischer, nacido en Chicago en 1943, es considerado por muchos como uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos. Su talento en el ajedrez se hizo evidente desde una edad temprana, y ganó varios campeonatos juveniles. Antes de convertirse en el campeón de ajedrez de Estados Unidos a la edad de 14 años. Fischer se hizo famoso por su estilo agresivo de jugar y por su capacidad para encontrar jugadas brillantes que dejaban a sus oponentes desconcertados. Pero también fue conocido por su comportamiento excéntrico y sus comentarios polémicos, lo que le valió una reputación de ser difícil de tratar. Boris Spassky, nacido en San Petersburgo en 1937, era considerado como un jugador más equilibrado y reflexivo. También fue un niño prodigio y ganó varios campeonatos juveniles en la Unión Soviética. Antes de convertirse en el campeón mundial de ajedrez en 1969, tras vencer en la final del mundo a su compatriota Tigran Petrosyan. La rivalidad entre Fischer y Spassky fue intensa, tanto dentro como fuera del tablero. En la época de la Guerra Fría, el enfrentamiento entre un estadounidense y un soviético tenía implicaciones políticas. Y ambos jugadores se tomaron muy en serio el desafío. Fischer era conocido por su desprecio hacia los jugadores soviéticos. Deseaba de demostrar a todo el mundo que los estadounidenses eran igual o mejores que los soviéticos incluso en su deporte nacional, el ajedrez. El famoso torneo final de ajedrez entre Fischer y Spassky en 1972 fue uno de los más memorables de la historia del deporte. Se jugó en Reykjavik, Islandia, y atrajo la atención de todo el mundo. El enfrentamiento entre los dos jugadores fue más que un simple duelo de ajedrez. Era una batalla entre Estados Unidos y la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Una guerra simbólica entre dos sistemas políticos y culturales diferentes. El enfrentamiento estuvo lleno de drama y tensión desde el principio. Fischer se quejó de las condiciones del torneo, amenazando con retirarse varias veces. Finalmente se negó a jugar en la segunda partida, lo que le dio a Spassky una victoria por defecto. A pesar de esto, Fischer ganó la mayoría de los juegos y finalmente se convirtió en campeón mundial. El primero y único campeón de Estados Unidos hasta la fecha, al ganar por 12,5 a 8,5 a su rival soviético. La rivalidad entre Fischer y Spassky fue más allá del tablero. Y ambos se lanzaron insultos y amenazas durante la partida. Sin embargo, después del partido, Fischer y Spassky se reconciliaron y se convirtieron en amigos. Fischer admiraba la habilidad de Spassky y lo describió como un caballero del ajedrez. Spassky, por su parte, elogió la creatividad de Fischer y su habilidad para ver cosas que otros jugadores no pueden ver. Fischer siguió jugando al ajedrez durante unos años y dando entrevistas. Era un héroe nacional aunque provocador y bastante reivindicativo. En 1975 el aspirante Anatoly Karpov, que había ganado a Spassky en semifinales, se enfrentaba a Fischer, pero este quería cambiar la forma de puntuar las partidas. La FIDE no aceptó el cambio y Fischer se negó a jugar, por lo que el joven Karpov se proclamó campeón del mundo. Después de años de polémica, se reencontró con su viejo amigo Spassky en 1992 en Belgrado, para rememorar la partida de 20 años atrás. Estados Unidos le prohibió jugar por boicoteo a Serbia y Fischer respondió escupiendo sobre la carta del gobierno. Estados Unidos le retiró el pasaporte y le declaró ciudadano non grato. Islandia le dio la ciudadanía como respuesta humanitaria y agradecimiento. Falleció en este mismo país en 2004 a causa de una enfermedad mental. En paralelo, Spassky siguió jugando al ajedrez pero no volvieron sus días de gloria. Cayó en desgracia en su país y terminó nacionalizándose francés. La rivalidad entre Fischer y Spassky es recordada como una de las más grandes en la historia del ajedrez. Y su partida de 1972 sigue siendo considerada como una de las mejores de todos los tiempos. La serie Gambito de Dama, lanzada en Netflix en 2020, ha renovado el interés por el ajedrez y sus grandes maestros.
En la serie, el personaje de Beth Girmon enfrenta su propia rivalidad contra el campeón soviético Vasily Borgov, una clara referencia a la rivalidad histórica entre Fischer y Spassky. La serie nos recuerda que aunque han pasado décadas desde el enfrentamiento entre Fischer y Spassky, la pasión y la emoción del ajedrez siguen siendo universales y atemporales. Comienza moviendo tu peón y suscríbete si todavía no lo has hecho. Hasta la próxima.